China en el año 2009 por un interés académico. Es decir, mi formación es economista y China es el país que ha experimentado el mayor milagro económico de la humanidad. Pues este mismo año han erradicado la pobreza absoluta, si bien es cierto que hay una parte muy importante de la población que todavía vive en áreas rurales y en términos de PIB per cápita, pues China sigue siendo en torno a la economía número 100 del mundo, aunque la consideremos segunda potencia económica mundial. Y todo este proceso de desarrollo económico y reforma que se vino a dar a partir del año 1979, a mí me llamaba mucho la atención. Yo por aquel entonces en Madrid trabajaba para un grupo mediático llamado Intereconomía. En aquel entonces estuve en la radio y surgió la oportunidad de venir a trabajar a China en el año 2009. Entonces yo ahí vi que a través de ese trabajo de corresponsal de asuntos económicos para el grupo podía introducirme en todo el proceso de reforma y desarrollo económico que había experimentado China en los últimos 40 años. Y esa es la razón fundamental por la que decidí venir aquí en el año 2009, sin fecha de vuelta. Yo siempre interpreté este proyecto como algo a largo plazo. Aquí sigo. Al final, mi mujer es china, mi hijo tiene nacionalidad china y sí es cierto que esperamos poder volver a España en un futuro, pero ya China se convierte en un segundo país, en una segunda casa para uno, ¿no? Así que bueno, independientemente de donde estemos. ¿Y para ti es un sistema comunista? ¿China para ti es un sistema comunista? China cambió mucho tras la muerte de Mao Zedong y Deng Xiaoping dijo algo fundamental y clave para entender todos los cambios que aquí se han producido. Da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Es decir, China es un país con 5.000 años de historia al que las ideologías nacidas en Occidente, llámense comunismo, fascismo o liberalismo, le son ajenas. Aquí rige el taoísmo, aquí rige el confucianismo. Son otro tipo de maneras de ver la vida, muy diferentes. El comunismo sí que se utilizó de forma accesoria, pues para la resistencia contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y luego también en el contexto de la Guerra Fría y también en una China totalmente destruida durante el siglo XIX con muchísimas tensiones de clase entre patrones y trabajadores, pues evidentemente los trabajadores sí que se agruparon en torno al Partido Comunista. De hecho, este año se cumplen 100 años del partido, se fundó en 1921, pero China se define ella misma como un socialismo con características chinas. Entonces, no es un país comunista, no es un país capitalista, sino que es una dictadura de partido único. Es dictadura, vale. Dices sí. que es dictadura, entonces también ves violaciones a derechos humanos. El tema de la violación de los derechos humanos es intrínseco al ser humano. Es decir, en cuanto se convierte en una cuestión política por la doble vara de medir, deja de ser un tema moral. Es decir, los chinos dicen que ellos no vulneran los derechos humanos y, sin embargo, Occidente sí los vulnera. Eso es lo que dicen los chinos. Los occidentales decimos que nosotros no vulneramos los derechos humanos, pero los chinos
sí los vulneran. Los chinos dicen que ellos tienen un concepto distinto de lo que son los derechos humanos. Para ellos, la seguridad económica, la armonía social puede estar por encima de votar cada 4 años. Para los occidentales, la libertad individual está por encima de cualquier cosa, el poder expresarnos libremente en los medios de comunicación, etc. Hoy mismo veía una viñeta en un periódico chino donde aparecía un muñeco caracterizado de Pinocho con un papel donde ponía violación de los derechos humanos en Xinjiang, en la región occidental de China, y aparecía el tío Sam con una lupa leyendo ese papel, y a sus espaldas pues estaba lo que ocurría en Gaza estos últimos días, que parece pues no era una violación de los derechos humanos, sino que era un conflicto, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo ves claro tú? que hay conflictos. Sí, ¿cómo lo ves tú? Porque es cierto que hay una propaganda, siempre pasa lo mismo con Rusia, hay una Rusia que nos venden y en Rusia venden una imagen de nosotros que tampoco, ¿sabes? Las dos cosas son propaganda de una manera, pero tú que estás viviendo ahí, que conoces los dos sistemas, ¿prefieres el sistema chino o la libertad de Ayuso? Es una buena pregunta. El ser humano es imperfecto y en este sentido todos los sistemas tienen su parte positiva y su parte negativa. Y con esto no quiero parecer ni sonar equidistante, ¿no? Evidentemente la dignidad y la integridad del ser humano tiene que ser respetada en todo momento. Ahora bien, en esta era de la información leemos muchas cosas que nos pueden preocupar, pero todas esas cuestiones también hay que contextualizarlas y hay que probarlas. Cuando uno lanza acusaciones graves, tiene que ponerlas sobre la mesa y tiene que actuar en consecuencia. Lo que no podemos hacer es acusar libremente a un país o a otro de violar los derechos humanos y acto seguido Vender productos. incrementar nuestras relaciones comerciales, enriquecernos, hacer como que no pasa nada y utilizar eso como un arma política y no como una cuestión moral, porque de lo que se trata es de solucionar los problemas. Entonces, falta información, porque es imposible que conozcamos exactamente los contextos, las situaciones, porque los chinos, por ejemplo, dicen que en Xinjiang ha aumentado la población. Entonces, ¿cómo puede haber un genocidio si aumenta la población uigur? Pero es cierto que hay una parte de la población uigur que es independentista. Es cierto que se han producido atentados terroristas y no por ello toda la población uigur es terrorista. Esto en España hemos tenido experiencias, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Entonces, Cataluña. Claro, hay una delgada línea en ese sentido que separa la complejidad de los problemas con su simplificación. Si vamos a simplificar los problemas en ceros y unos o en blanco y negro, evidentemente ahí cada uno tomará su postura y será muy difícil arreglarlos. Si vemos la complejidad de los problemas y entre todos las partes concernidas tratamos de buscar soluciones, pues yo creo que esa es la mejor manera sin posicionarnos en categorías absolutas. Bueno, yo tengo un amigo anarquista que tiene una empresa de dibujo animado en China, creo que en el norte de China, y está súper en favor del sistema chino. Y él dice que la propaganda es propaganda, lo que se dice sobre las cosas que hace China mal. Y pues yo tampoco no puedo opinar. Yo creo que es muy difícil opinar un país que es tan grande, tan poco transparente
y todas las cosas que se dicen aquí, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho más cuidado con la información que damos. Con la pandemia, ¿cómo lo has vivido tú, la pandemia ahí? Bueno, el caso de la pandemia aquí ha sido paradigmático y también se ha utilizado en esta guerra de propaganda. Se ha venido a decir que los sistemas autoritarios han sido capaces de controlar la pandemia, mientras que las democracias liberales, en tanto en cuanto ponen al individuo en el centro de todo y le dan la máxima libertad, pues han sido incapaces de controlar la pandemia, puesto que este escenario lo que exigía precisamente era privarnos de muchísimas libertades fundamentales. Al final no se trata de libertad o autoritarismo. Ese es un debate bastante maniqueo, porque en ocasiones la libertad puede ser preferible y en otras ocasiones la acción del Estado, aún a costa de algunas libertades, también puede ser preferible. Y lo hemos visto durante la pandemia, donde ha sido imprescindible e inevitable recortar algunas de nuestras libertades. ¿Pero tú crees Es entonces cierto. que China lo ha hecho bien? Toda esta gestión, como tú lo has vivido en primera piel, ¿tú crees que ha sido bien, que lo han hecho bien la gestión china? El origen del virus todavía es una cuestión que se debe determinar Mm, y una vez conozcamos esa variable podremos hacer un análisis completo. Lo que es evidente es que China en la gestión de la pandemia lo ha hecho muy bien. Yo creo que no depende del sistema político, porque también otros países de Asia lo han hecho bien, con sistemas políticos diferentes. Es una cuestión más bien cultural de la propia ciudadanía. mm, Aquí en Asia, no solamente en China, también en Corea del Sur o Japón, las relaciones son mucho más verticales. El maestro está por encima del alumno, el anciano está por encima del joven en todo lo que tiene que ver con el respeto mm, y las jerarquías. mm. Entonces, y el gobierno está por encima de los administrados, y más en una situación de crisis. En cambio, en nuestros países las relaciones son más horizontales y podemos contestar a la autoridad y podemos ponernos en contra de los gobiernos. Por tanto, en una situación de pandemia, si hay una estrategia unificada y todo el mundo rema en la misma dirección, como ha sucedido no solamente en China, sino en el resto de países asiáticos, es más fácil controlar un virus como el Mm, COVID-19. mm, En Estados Unidos, sin embargo, pues oye, el gobierno podía decir que había que ponerse la mascarilla, pero mucha gente en el uso de su libertad individual no se la ponía. Y a lo mejor eso ha podido empeorar la situación epidemiológica en Estados Unidos. Por tanto, no es tanto una cuestión de sistema político, es una cuestión de responsabilidad individual y de la suma de las responsabilidades individuales en el resultado del colectivo. Yo creo que en ese sentido los países asiáticos juegan con ventaja. mm. Bueno, para terminar, tú como español en China, ¿cómo ves aquí este debate de libertad o comunismo? Y todas esas cosas que no te parecen un poco quizás ridículo estando ahí en China, ¿no? Sí, es muy maniqueo porque libertad, todo el mundo quiere libertad, quiere la máxima libertad, lo único que la libertad de uno finaliza Ya. donde empieza la libertad de otro. Y si todos queremos libertad, pues tendríamos que vivir en el bosque y actuar en consecuencia y responsabilizarnos de nuestras propias vidas. Pero es que hemos decidido vivir en sociedad, donde ya por definición hay unas normas que coartan nuestra libertad. Mm, Entonces, eso hay que tenerlo claro.
se está perdiendo el centro y se está perdiendo el sentido común. Al final de lo que se trata, viviendo en sociedad y siendo, por supuesto, libres pero corresponsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor, es el buscar el máximo beneficio para el mayor número de personas. En eso se tienen que centrar las políticas, independientemente de la coletilla o el apellido que las queramos poner. Liberalismo, comunismo, etcétera, ¿no? Al final somos seres humanos y lo que tenemos que hacer es crear un entorno donde todos como personas pues podamos maximizar nuestro bienestar. ¿Y China lo hace? China, es evidente que si tú preguntas por la calle a la gente nacida en los años 80 y a sus padres, dicen que viven muchísimo mejor, que son más felices, que tienen un nivel de bienestar mucho más alto que el que tenían en los años 80. Ya no te digo en los años 60 o nada más acabada la guerra civil en 1949 o durante todo el siglo XIX, porque China fue primera potencia económica mundial hasta el siglo XIX. Durante varios siglos, lo único que perdió el tren de la revolución industrial por una serie de factores y su economía se hundió durante todo el siglo XIX, fue invadida 2 veces y acabó teniendo una guerra civil en 1949 donde se implementó un régimen comunista con muchísimas escaseces e ineficiencias como el gran salto adelante e injusticias como la propia revolución cultural. Pero si analizamos la historia con perspectiva y analizamos los resultados a día de hoy, China en los años 60 era más pobre que cualquier país del África subsahariana y hoy en ciudades como Pekín, Shanghái, Chongqing o Guangzhou, la gente puede cobrar 1.100 euros o 1.500 euros mensuales fácilmente. Se ha estimulado muchísimo la educación, sobre todo universitaria, se ha estimulado al sector privado, hay un desarrollo tecnológico, por tanto, en ese sentido las cosas se han hecho bien y claro que hay un margen para mejorar, pues dejemos que se mejore, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Quizás hay que menos apuntar siempre con el dedo a la gente y ser tan moralistas siempre y pensar que somos los más listos aquí en Occidente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Y buen fin de semana ahí. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se hace un fin de semana en Pekín? ¿Qué vais a hacer? Bueno, la verdad es que hay mucha oferta de ocio para los niños pequeños, también actuaciones teatrales, uno se puede ir a las afueras donde está el poblado de Huairou, ahí justo donde la Gran Muralla. Se pueden disfrutar muchísimos monumentos arquitectónicos y culturales, desde la Ciudad Prohibida hasta la Gran Muralla, pasando por las tumbas Min o el Palacio del Cielo, y sobre todo pasear por la inmensidad de parques que hay aquí. La contaminación ha mejorado muchísimo desde el año 2010-2011. En 2010-2011 esto era un auténtico desastre. Uno salía a la calle gran parte de los días y no podía ver más allá de 100 metros. Sí, era terrible, ¿no? Pero a partir de 2017-2018 ha cambiado sustancialmente. Sí es cierto que la contaminación sigue en niveles altos, pero hay muchísimos más días con cielo azul, se ha reducido sustancialmente, se ha cambiado la matriz de carbón por otra de gas natural en todo lo que se refiere a los sistemas de calefacción, que eso producía muchísima contaminación. También el parque rodado, pues oye, ahora es muy difícil comprar un coche porque es prácticamente imposible que te den la matrícula, porque ya se ha puesto un límite, ya no caben más coches, entonces pues no te lo puedes comprar, entras en un sorteo y a lo mejor te dan la matrícula dentro de 3, 5, 10 años. Pero para disfrutar el fin de semana, todo esto, Estefanía, no tengas duda que será. Vale, ¿tú tienes coche o no? Sí, yo tengo coche. Yo, bueno, compré el coche
antes de que se pusieran en marcha todas estas restricciones, las cuales veo bien, y si no tuviese coche, pues trataría de hacerme con un vehículo eléctrico. De hecho, en el futuro me haré con un vehículo eléctrico, que estos no tienen restricciones a la hora de obtener la matrícula. Y si no, bueno, pues ir en el transporte público, que a veces con el frío polar del invierno es más problemático, pero bueno, es que si no caben más coches en las carreteras y hay un impacto grave sobre el medio ambiente, pues tenemos que ir buscando poco a poco soluciones a eso, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Chao, chao, chao. Muchas gracias, Stephanie. Un beso, Chao. chao. Buenas noches desde Pekín. Chao. Chao, chao.